Hola gente, hoy les traigo el resumen de Tic Tic Boom, dirigida por Lin-Manuel Miranda en su debut como director, basado en el musical semi-autobiográfico homónimo de Jonathan Larson, cuya obra Rent es uno de los mayores éxitos de Broadway y de las más revolucionarias, que lo hizo merecedor del premio Pulitzer y Tony y gran reconocimiento póstumo. Estrenada el 10 de noviembre del 2021 en el Festival del Instituto de Cine estadounidense, el film fue bien recibido por los críticos que elogiaron la actuación de Andrew Garfield, dirección, guión, banda sonora y coreografía. Fue nombrada una de las 10 mejores películas del año por el Instituto de Cine estadounidense. El film cuenta con el cameo de leyendas de Broadway, incluso un mensaje de voz real de Stephen Sondheim, una de las figuras más importantes del teatro musical, quien murió 2 semanas después del estreno de la película. Sin más que decir, comencemos. En 1992, en su musical Tic Tic Boom, el aspirante dramaturgo Jonathan Larson cuenta a la audiencia que escucha un tic-tac en su cabeza que parece estar convirtiéndose en algo más. Habla sobre la semana previa a su cumpleaños número 30. En 1990 trabaja en su musical de rock titulado Superbia, que lleva escribiendo 8 años. Ejerce de mesero en el Moondance Diner con sus amigos Caroline y Freddie, y su mejor amigo Michael está por mudarse. Además, falta una semana para mostrar Superbia ante el elenco que la representará. Presenta a Roger y Carissa, quienes lo acompañarán con las voces, y habla sobre Michael, un aspirante actor que no obtuvo éxito y pasó a la publicidad. Además, habla de su novia en ese entonces, Susan, bailarina moderna exitosa quien tras una lesión cambió bastante. John organiza una fiesta por el regreso de Susan a los escenarios. Mientras él se prepara a dejar Moondance para perseguir sus sueños. Afuera, Susan le cuenta sobre un trabajo que quiere tomar en los Berkshires, en un centro de baile, pero él la interrumpe y él haga su increíble trabajo esa tarde. Le pide ingresar pues muere de frío y ella le da su abrigo. En el cuarto, revela que le dieron trabajo permanente en Berkshires. Le cuenta a Michael que Susan pidió que la acompañe y dice que no es el momento indicado. Michael le ofrece inscribirlo a un grupo focal al que aportaría ideas y escribiría singles publicitarios, pero John se niega. Llegan al nuevo apartamento de Michael, donde está feliz de no tener que lidiar con todos los problemas que tenía su antiguo edificio. Más tarde, John se reúne con Ira Bietzman, director del programa de teatro musical de Playwrights Horizons, donde presentará Superbia. A pesar de ser un escritor prolífico, John no ha podido escribir una canción para uno de los personajes llamado Elizabeth. Durante el espectáculo recuerda cuando presentó bocetos de Superbia ante su ídolo, Stephen Sondheim. Si bien el director del taller, Walter Bloom, criticó su trabajo, Stephen dijo que iba por buen camino y recomendó crear una canción para Elizabeth. John le pide que le consiga más artistas e instrumentos, a pesar de que el presupuesto es ajustado. We talk constantly. John intenta contactar a su agente Rosa, de quien no sabe desde hace tiempo. Él mismo invita a Stephen, entre otros compositores reconocidos, a la noche de la apertura de Superbia. Mientras intenta escribir la canción, Susan una vez más lo invita a ir con ella a Berkshires. Entra en conflicto porque siente que se acerca su momento en la industria, pero no quiere dejar a Susan. Al día siguiente, Caroline le cuenta que Freddie, quien es VIH positivo, fue internado tras sufrir fiebre alta. John se mantiene optimista y quiere visitarlo, pero tiene que escribir la canción. Además, es domingo en hora de almuerzo y están inundados de trabajo, que John imagina como un musical con comensales interpretados por grandes íconos de Broadway. Más tarde, John va al distrito teatral para los ensayos de Superbia. Allí se reúne con el elenco, quienes tienen algunas dudas sobre el concepto. John lo llama una sátira futurista creada para la generación MTV. Finalizado el ensayo, se queja con Ira pues no tiene músicos, pero él le dice que hasta ahora solo 12 personas verán la muestra. A la vez, John se preocupa por Freddie, por la respuesta que dará a Susan y por no ver a Michael. En pleno ensayo, Susan lo visita para recordarle que debe dar una respuesta a los de Berkshires, pero él pospone la charla. A falta de dinero, acepta la propuesta de Michael.
Los ensayos van excelentes, pero John sigue luchando con la canción. Susan lo confronta por haberla dejado, no pensar en sus intereses y su indecisión para ir con ella a Berkshires. Scenes from a modern romance, as told in song. Esta pelea se recrea como una parodia en el musical cuando John y Carissa cantan en lo que sería una sesión de terapia. Ella le dice que quería que le diga que se quede y cuando se da cuenta que John planea convertir la situación en una canción, rompe con él. John va a la empresa de publicidad. Luego que su creatividad es apreciada, John se plantea vivir de ello. Cuando les piden ponerle nombre a un sustituto de grasa, tóxico para el usuario, le preocupa que su vida sea así de aburrida. Por lo que se autosabotea al dar un nombre poco favorable. Michael lo confronta. John lo recrimina por vender sus sueños por publicidad y revela que quisiera poder darse esos lujos. Él le responde que es difícil para un homosexual en estos momentos contar con las mismas oportunidades que John. En casa, Rosa revela que productores reconocidos asistirán a la apertura y se muestra optimista por esta. Cuando se siente preparado para escribir la canción, le cortan la energía. Trata de pagar el recibo, pero le dicen que la oficina está cerrada. Contacta a la hermana de Susan, a quien le pide decirle que le encantaría que asista. Se dirige a una piscina local para despejarse. Allí ve a una chica parecida a Susan y cuando se detiene, las notas cobran vida mientras está bajo del agua. Y la canción se le viene a la cabeza. El día del estreno, John llega temprano y le entrega la partitura a Carissa. Lentamente la gente comienza a aparecer, incluidos sus padres, Nanette y Alan, además de Michael, con quien se reconcilia. Ira le dice que no pueden esperar más y tras agradecerle, John se presenta. I'm Jonathan Larson. El propio Stephen Sondheim aparece. John recuerda que el espectáculo iba excelente y tras 1 hora y media, Carissa steps forward to sing my new song. Toca el turno de Carissa de cantar la nueva canción, Come to Your Senses. John imagina que Susan la canta en la azotea solamente para él. El público parece haber disfrutado el musical. Más tarde, Rosa contacta a John. Revela que Superbia ha recibido elogios, pero es difícil de vender pues es demasiado artístico. Pero los críticos están emocionados de ver su siguiente obra. You start writing the next one, and that's what it is to be a writer, honey. Lo anima a seguir escribiendo, sugiriendo que escriba de lo que él conoce. John le pide trabajo a Michael, pero este le dice que no renuncie a su sueño. Do you know how many Jonathan Larsons there are? John dice que el tiempo se le acaba y Michael le informa que es cero positivo. Devastado, John se da cuenta que su obsesión impidió que Michael le revelara su diagnóstico. You tried. Durante su espectáculo, John recuerda cuando conoció a Michael a los 8 años, cómo han estado en el teatro desde que eran niños y cuando confesó que era homosexual. Abrumado, corre lo más rápido que pueda hasta que finalmente se detiene y salta una valla hacia una sala de conciertos, el Teatro de la Court, donde toca el piano y reflexiona sobre sus 22 años de amistad con Michael, a quien visita y con quien se reconcilia. En su cumpleaños número 30, recibe un mensaje de voz de Stephen, a quien le encantó Superbia, la cual llama una obra de primera. En la noche, en Moondance, Caroline cuenta que Freddie será dado de alta. Fuera del restaurante, ve a Susan. Ella dice que no sabía si le gustaría verla y se disculpa por no asistir a la apertura. Ambos se alegran por sus futuros. John decide escribir la siguiente obra y Susan acepta el trabajo en Berkshires. Le regala un libro para que escriba partituras, se reconcilian y se despiden. Susan cuenta que la siguiente obra de John fue Tic Tic Boom, seguida de un pequeño proyecto que había pospuesto llamado Rent, el cual se presentó en Broadway durante 12 años, pero lamentablemente murió de un aneurisma aórtico repentino la noche antes de la apertura de Rent. John nunca vivió para ver su éxito. John concluye Tic Tic Boom con Louder Than Words, mientras se ve optimista sobre su futuro. Se revela que Michael, Rosa y otros conocidos se encuentran entre los presentes. Y Susan llega a ver el espectáculo desde lejos. En un flashback, en Moondance celebra su cumpleaños y Michael le dice que pida un deseo. Espero hayan disfrutado el video y si les gustó,
denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba nuevo video. Hasta la próxima.